Regresamos y lo hacemos para continuar con más información. Está con nosotros Gabriela Williams Salazar, quien es consejera electoral de la UNE, Instituto Electoral del Distrito Federal. Consejera, bienvenida, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Alejandro. Pues para mí es un gusto volver a compartir con ustedes algunos minutos para explicar un poco acerca de este nuevo constituyente. Que es un ejercicio muy interesante, sobre todo por el interés, Gabriela, que está despertando el mismo y pues la posibilidad que tiene ustedes de verter cierta información al Consejo de Notables, pues de las inquietudes que tiene la ciudadanía. Así es, mira, quiero comentarte que ahorita hemos recibido un total de 171 propuestas de los ciudadanos. Entre ellos, bueno, tenemos algunos temas como lo es el de los adultos mayores, derechos de los animales, entre otros también alcaldías, y esto nosotros lo estamos sistematizando a fin de poderle dar pues una coherencia para mandarlo hacia el constituyente. ¿Cuáles son, consejera, los mecanismos que justamente existen para que la ciudadanía, antes del domingo 5 de junio, pueda participar y pueda demostrar su interés? Bueno, los 7.500.000 pues, personas que están dentro de la lista nominal van a poder ingresar a nuestro portal de internet, el cual está en el voto informado, y ahí van a poder ver acerca de todas las campañas y las propuestas, así como las plataformas que traen los partidos políticos para este constituyente. La importancia radica en que los ciudadanos tienen que revisar cómo vienen estas plataformas, a fin de que la plataforma que ellos escojan y elijan va a ser cómo se va a discutir el texto que finalmente el grupo de notables nos va a presentar, y en este caso los constituyentes van a poder saber y redactar un poco más allá, sobre todo discutir cómo va a ser el texto de la Constitución de la Ciudad de México. En este caso se van a poder ampliar o restringir derechos, y para eso la ciudadanía debe conocer las propuestas de los partidos políticos. Recordemos que esta elección es sui generis porque se van a votar por partidos políticos, no por candidatos. Entonces, aunque si bien son 540 candidatos de las 60 fórmulas que los partidos políticos han registrado, además de los 11 candidatos independientes, igualmente la ciudadanía va a tener que escoger para que solamente 60 personas ocupen un puesto en la Asamblea Constituyente a fin de discutir este texto que nos van a presentar pues este grupo de notables. Y justamente hasta ahora, ¿cómo va el termómetro, consejera, de la participación y del interés de los ciudadanos? Estas 171 propuestas, la participación en los foros de ideas, ¿cómo va? ¿Cómo leen ustedes estos números? La ciudadanía está muy interesada, sobre todo en estos foros que han sido un intercambio de ideas. Estos foros se están llevando a cabo en diferentes centros escolares y educativos de la Ciudad de México. Ha sido dentro de la UNAM, en la Ibero, viene la UAM, también en el INE ha sido, también vamos a cerrar en el IEDF. Y, por cierto, ustedes van a estar retransmitiendo estos foros de ideas los sábados a la 1 de la tarde, para lo cual quisiera pues invitar a todas las personas que nos ven en Capital 21 para que puedan revisar estos foros de ideas los sábados a la 1. Es una gran oportunidad para informarse y bueno, desde luego también está pues bueno, la plataforma que ustedes elaboraron. ¿Cómo va la recepción ahí de atención, de comentarios y también el número de visitas? Pues mira, vamos bastante bien. Estamos esperando que hasta el 1 de junio, que es cuando acaban las campañas electorales, tengamos mucha mayor afluencia de internautas, pero también, sobre todo, para que las personas se acerquen un poco a estos candidatos que están haciendo ya campaña por todo el territorio de la Ciudad de México, a fin de que todas estas propuestas pues se puedan llevar a la discusión, al texto constitucional. Creo que es algo muy importante. Quiero comentarte que las autoridades electorales estamos listos. El día de hoy pues dimos el banderazo, como ustedes también ya lo vieron. Se fueron a imprenta. Exactamente, se imprimieron las 8.011.151 boletas electorales. Estas tienen pues rasgos de seguridad en los cuales van a ser prácticamente imposibles que haya alguna copia o alguna falsificación de las mismas. Se necesitaría un decodificador, y creo que en esto tanto el Instituto Nacional Electoral como el IEDF ha podido pues ir a la vanguardia en este caso.
Pues Gabriela, enhorabuena y gracias por venir a compartir con nosotros esta información y ojalá y que el 5 de junio por lo menos el 45% de la lista de electores que acudió hace un año a votar lo haga también este próximo domingo 5 de junio. Muchísimas gracias, Alejandro, y pues a todo el auditorio recuerden, el 5 de junio es el día en que votamos los ciudadanos de esta gran capital. Muchas gracias. Gracias a ti.